buenas noches con todos. Mi nombre es Milagros del Cielo Chinchero Ticona y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante de delegar, que es descentralizar las responsabilidades. Para ello vamos a imaginar que una empresa es como un barco y si cada tripulante tuviera que esperar la orden del capitán para poder recién ajustar la vela, es muy probable que el barco incluso se hunda antes de salir. Pero en cambio, si el capitán no va a supervisar nada, el barco podría desviarse. O incluso en el peor de los escenarios también podría chocar contra un arrecife. Ahora, en las organizaciones, este tipo de equilibrio entre quién decide qué y cuándo cuando se le conoce como centralización o descentralización es muy común. Ahora, hoy vamos a explorar por ello 4 factores claves que van a influir en este tipo de decisiones. Uno es el coste de la decisión. 2, el deseo de uniformidad en las políticas. 3 es el tamaño de la organización. Y por último tenemos la historia y la cultura de las empresas. Ahora, estos factores no van a depender solamente del gusto de los directivos, sino que va más allá. Estos van a ver las realidades estructurales que toda organización debería considerar. Nos vamos a enfocar ahora en el factor número 1, que es el coste de la decisión. ¿Qué se le conoce como coste de la decisión? Bueno, se le va a conocer a las decisiones que son más costosas, ya sea en lo que es dinero, reputación, clima laboral, posiciones competitivas. Bueno, estos van a soler tomarse en los niveles superiores, pero esto no es por desprestigiar a los niveles menores, no, sino que la responsabilidad última no se va a tener que delegar, como lo comenta el mismo libro. Se puede delegar lo que es la autoridad, pero no la responsabilidad. Y para ello incluso nos dan un ejemplo, que es el ejemplo de General Motors. General Motors justamente toma las decisiones financieras críticas. Estas se van a encontrar centralizadas en su subdirector general ejecutivo, para ser más exactos, en el director general. Y esto no es que se trate de una desconfianza, no, sino es más que todo reconocimiento de que algunos errores van a ser demasiado caros para que lo puedan asumir justamente los niveles operativos. Ahora, el factor número 2 es el deseo de la uniformidad en las políticas. Esto nos menciona que la uniformidad tiene claras ventajas. Una de ellas es que va a facilitar lo que es la comparación entre las unidades. También nos va a permitir lo que es reducir los costos administrativos y simplifica también el cumplimiento legal, como los salarios, las vacaciones o las contrataciones. Pero la uniformidad total no siempre, o bueno, en muchas empresas, intencionalmente van a permitir este tipo de diferencias. ¿Pero por qué? Porque esta diversidad va a fomentar lo que es la creatividad, y esto va a generar competencia sana entre los divisores, va a mejorar lo que es el ánimo del personal y va a ayudar a fomentar futuros líderes. También podríamos decir, en otras palabras, que que la uniformidad donde sea es necesario y la libertad donde puede generar valor. El factor número 3 es el factor del tamaño de la organización. Este nos menciona que aquí entra en juego una verdad un tanto incómoda. Nos menciona, ¿no?, que cuando más grande es una organización, más lentos suelen ser los procesos, los costos, para decir, también son más caros.
Ahora imaginemos también que cada decisión debe pasar por 10 niveles jerárquicos, con reuniones, correos, aprobaciones cruzadas. Bueno, el resultado creo que es claro, ¿no? Van a ser decisiones tardías y también demasiado caras. Pero tenemos una solución, que es justamente descentralizar en unidades más pequeñas y autosuficientes. Por ejemplo, estructurar la empresa por productos, territorios o también canales de distribución. Estas unidades van a influir en las funciones completas, ventas, producción, finanzas, lo que les va a permitir actuar con agilidad, pero sobre todo con esa cercanía al cliente. Pero, porque todo tiene un pero, también hay un riesgo, que cada unidad se enfoque solamente en sus metas y va a perder por completo el panorama general, ¿no? Que es el objetivo global. Por ello, la descentralización debe ir acompañada de lo que es mecanismos de coordinación. El factor número 4 es el factor historia y cultura de la empresa. Aquí nos mencionan que la forma en que una empresa nace va a dejar huella en sus estructuras de poder. También nos mencionan que las empresas que van a crecer orgánicamente o bajo fundadores carismáticos como Henry Ford, van a tender a la centralización, o bueno, tienden a la centralización extrema, ¿no? Ford, de hecho, se jactaba de no tener títulos ejecutivos y de tomar decisiones importantes él mismo. En cambio, las empresas formadas por lo que son las fusiones o adquisiciones suelen mantener, al menos al principio, una estructura descentralizada, especialmente si las unidades adquiridas van a ser rentables, ¿no? Aquí la prudencia política va a pesar tanto como la lógica y no se va a querer mover del piso de un golpe o no, de un día para otro. Y aunque en algunos casos las funciones sí van a conducir a una más centralización, sobre todo si estas van a buscar integrar lo que es rápidamente las operaciones o aprovechar las economías en escala. Bueno, ya mencionamos todos los factores. Ahora podríamos poder resumir todo esto en que la elección de entre centralizar o descentralizar no es un capricho meramente, sino que, como hemos visto, van a depender de factores reales. El riesgo de la decisión, la necesidad de la coherencia o innovación, la escala operativa y la identidad histórica de la empresa, ¿no? Una organización o empresa ágil no es la que va a descentralizar, sino es la que va a saber cuándo centralizar y cuándo puede soltar las riendas. Eso sería todo. Muchas gracias.